Bienvenidos chicos, ahora estamos en el deber número 5 de la sección 1.3 de la séptima edición del libro de estilo. En estos ejercicios vamos a encontrar el ejercicio 27. Aquí nos piden algo muy simple. En la parte A nos dice cómo es la gráfica de una función cuyo valor dentro es exactamente el valor absoluto de x, ¿sí? De la variable, en relación a una función normal. Para ello he tomado un ejemplo muy sencillo. La función lineal f de x igual a x, ¿sí? Como sabemos, la función lineal f de x igual a x simplemente es una línea, ¿sí? Una línea que pasa por el centro, ¿no es cierto? Y pasa de forma inclinada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener esta función y tener esta función de acá? En donde el valor de x debe ser su valor absoluto. ¿Qué es lo que pasa con los valores absolutos? Si recordamos, la definición de un valor absoluto es la siguiente, ¿no es cierto? Siempre tengo dos casos. ¿Por qué? Porque siempre debo considerar qué es lo que pasa con mis valores positivos y valores negativos. Siempre que tenga esta función es porque tengo dos partes, dos soluciones, ¿sí? Dos formas de ver las cosas, dos caminos. Entonces, como podemos observar, siempre voy a tener qué es lo que pasa en la parte positiva, ¿no es cierto? Y qué es lo que pasa en la parte negativa. Es decir, que voy a considerar todos los valores, independientemente de la función que sea, ¿sí? Sea una función lineal, cuadrática, polinómica, exponencial, logarítmica, si es trigonométrica. Lo que va a pasar es que siempre, si está de esta forma la función, yo tengo que observar tanto la parte positiva, ¿no es cierto?, en el eje de las x, y la parte negativa en el eje de las x, ¿sí? Es decir, necesito observar ambos casos. Es por ello que siempre que ustedes encuentren el valor absoluto de por medio en una gráfica, lo que van a encontrar es como un punto, ¿sí? Un punto en donde va a haber dos rectas, dos curvas, que siempre es como un choque, ¿sí? Van a regresarse, como un espejo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el valor absoluto de la función f de x igual a x, va a ser el valor absoluto de x, ¿y qué es lo que va a pasar? Voy a tomar de igual manera siempre los mismos puntos en la parte positiva, pero justo cuando llego a la parte negativa, si ustedes se fijan en la función original, estos puntos toman valores también negativos en el eje vertical, ¿no es cierto?, hacia abajo. Pero aquí no, porque el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Si estoy tomando estos valores, ¿sí?, en x negativos, debería regresarme también valores positivos por definición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en la gráfica? Que de igual forma me va a regresar los mismos valores, pero positivos, ¿sí? Es por eso que voy a tener la forma de una V en este sentido, ¿sí? Siempre va a pasar eso. De igual manera, si es una función cuadrática, cúbica, no sé, si tiene raíz, potencia, lo que va a pasar es que la gráfica nunca va a bajar a tomar valores negativos en el eje vertical, ¿sí? Es decir, si yo doy valores negativos en x, no tiene que darme valores negativos en y. Siempre van a ser positivos, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una parábola, las parábolas siempre se van a quedar acá, ¿no es cierto? Si tengo ecuaciones o funciones que son del estilo de potencia impar, de igual manera, si ustedes recuerdan, x al cubo es algo así, es como una s. Pero si estoy con el valor absoluto de x al cubo, lo que va a pasar es que esta s va a llegar solo hasta el punto de 0, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo como un rebote y me va a devolver el otro lado de la función sobre el eje horizontal, en este caso, ¿sí? Ok, continuamos. En la parte B me pide que trace la gráfica de la función seno, pero dentro del seno tengo el valor absoluto de x, ¿sí? Si nosotros dibujamos esto, ¿qué es lo que pasa? Por lo general siempre, por definición, la función seno de x siempre va a tener valores
con respecto al número pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta clase de funciones trigonométricas? Si fuera la función original, nosotros sabemos qué es lo que pasa. Por ejemplo, si x vale 0, el seno de 0 siempre es 0, ¿sí? Lo dibujamos. Sí, yo sé que si x vale pi medios, el seno de pi medios siempre va a ser 1. Ubico ese 1, ¿no es cierto? En la parte positiva no vamos a encontrar ningún problema. ¿Por qué? Porque son los valores positivos, no cambian, ¿no es cierto? Si vale pi, si x vale pi, el seno de pi vale 0, ¿sí? Si vale 3 pi medios x, entonces el seno de 3 pi medios vale menos 1. Si vale 2 pi, vale 0. Entonces simplemente 1. Ustedes saben que esto va a ser una función periódica que va a tener siempre esta forma, ¿sí? Y lo mismo debe pasar a continuación en el eje, ¿no es cierto? Donde tenemos los valores negativos con respecto a x, ¿no es cierto? Si fuese la función normal, nosotros ¿qué diríamos? Si x vale menos pi medios, la función debería valer menos 1, ¿sí? Debería estar aquí. El punto para que la función sea esta, ¿sí? Pero aquí tenemos el valor absoluto de x, es decir, que los valores que nos debe regresar debe estar sobre el eje de las del eje principal donde está el 0, ¿no es cierto? Hacia arriba. Entonces por eso que si ponemos el valor de x en el punto menos pi medios, nos devuelve el valor de 1 exactamente, porque eso es lo que vale pi medios, ¿sí? Entonces nos devuelve este punto, ¿sí? Entonces, como ustedes se fijan, lo que va a pasar es como un rebote, ¿sí? Fíjense en esta parte. Siempre va a haber un rebote con respecto a un punto, ¿sí? Siempre va a pasar esto. Y luego tomamos los valores que continúan, ¿no es cierto? Si vale menos pi o si vale pi, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Como el valor absoluto de menos pi es pi, lo que va a pasar es que sigue valiendo 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si x vale menos 3 pi medios? El valor absoluto de eso es 3 pi medios. ¿Y cuánto vale eso? Vale menos 1. Y luego la gráfica va a seguir el sentido, ¿sí? Va a seguir tomando los puntos. El único problema van a ser cuando tengamos el primer punto, menos pi medios, porque ahí vamos a tener este estilo de rebote, ¿sí? Donde nos va a devolver algo como un tipo de espejo de lo que necesitábamos graficar de la función original. ¿Listo? En la parte C lo que tenemos es la función raíz cuadrada del valor absoluto de x, ¿ya? Aquí va a pasar lo mismo. Si es que fuese solo la raíz cuadrada de x, nosotros damos puntos, ¿verdad? Y lo que graficaríamos sería una línea como esta, una línea azul, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto solo es y igual a la raíz de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en una raíz nosotros no podemos tener números negativos. Pero si está el valor absoluto, sí podemos considerar números negativos. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿qué pasa si x vale menos 1? El valor absoluto de menos 1 sigue siendo 1, ¿sí? Y ahí ya tenemos el valor positivo. Todo se transforma. Es por eso que si yo dibujo esto, también voy a tener un regreso, como un rebote, un punto donde regrese información, ¿sí? Entonces voy a tener esta línea entrecortada de negro como parte de la función. Entonces todo esto es la gráfica de la función y igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x. Va a ser todo, ¿sí? Siempre va a pasar esto en cualquier clase de función. Siempre, si no podemos tomar valores negativos, nos va a devolver un tipo de rebote al otro lado, sobre el eje horizontal, ¿sí? Este sería el ejercicio 27. Continuemos. Ahora tenemos el ejercicio 33, donde nos pide que encontremos ciertas composiciones de funciones, ¿verdad? Entonces aquí ponemos en práctica lo que aprendimos y hacemos ejercicios súper sencillos. ¿Cuál sería la composición de f de g de x si f vale 1 menos 3x y g vale el coseno de x? Entonces hagamos esto. Identificamos, f es la función grande, ¿no es cierto?
G es la función pequeña y G vale el coseno de X, ¿no es cierto? Tenemos f del coseno de X. Y luego simplemente reemplazamos. ¿Cuál es la función grande? 1 menos 3x. Esto sería 1 menos 3 coseno de x. Este sería el resultado. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Ahora continuemos. ¿Cuál sería la composición g de f de x? Hacemos lo mismo. Ahora la función grande es g. ¿Y cuál es la función pequeña? F, que vale 1 menos 3x. ¿Sí? Hacemos lo mismo. ¿Y qué obtenemos? Simplemente reemplazamos este valor dentro de g, ¿no es cierto? Y esto sería el coseno de 1 menos 3x. ¿Sí? Ese sería el resultado. Ahora nos pide también que calculemos f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Nos confundimos y f, ¿cuál es f? Es la misma función, entonces es 1 menos 3x. Y metemos la misma función dentro de esa función, ¿sí? Tratamos de no perdernos porque es muy sencillo. Entonces hacemos lo mismo y esto sería 1 menos 3, 1 menos 3x, ¿sí? Resuelvo eso y eso sería el resultado. Finalmente resolvemos lo mismo con g de x. ¿Cómo sería eso? G del coseno de x, ¿no es cierto? Esto sería igual a ¿qué? Al coseno del coseno de x. ¿Verdad? Súper sencillo. Eso es todo lo que se debe de hacer en este ejercicio. Obviamente, como tengo una función, siempre debería haber su dominio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta función de aquí, ¿cuál sería el dominio? X puede tomar cualquier valor, como es un coseno, ¿no es cierto? Tomamos valores de pi, ¿sí? Con radianes o con grados, como ustedes quieran. Lo mismo pasa acá. Puedo tomar cualquier valor que me permita realizar esta función, es decir, su dominio. Lo mismo pasa acá, puede ser cualquier real y lo mismo pasa aquí, ¿sí? No es muy complicado y tenemos el ejercicio 33. Ahora el ejercicio 40 y es algo muy similar. Nos dan tres funciones f, g y h de x, ¿sí? Con sus respectivos valores y nos piden que calculemos f de g de h, ¿sí? Nos están pidiendo que calculemos una composición de composiciones. Entonces hagamos. ¿Qué es eso? F de g de h. Entonces, ¿cuál es la función más pequeña en este caso? H. Esa es la función más pequeña. Entonces procedemos. F de g de h. ¿H cuánto vale? Raíz cúbica de x. ¿Sí? Listo. Calculemos lo siguiente. Ahora, ¿cuál es la función pequeña? G, ¿no es cierto? Entonces, esto sería igual a f. ¿Y cuánto vale g? X sobre x menos 1. Hago esa operación y lo que voy a obtener es raíz cúbica de x sobre raíz cúbica de x menos 1, ¿sí? Y ahora ya tengo. Solo reemplazo en mi función. ¿Cuál es f? F sería tangente de raíz cúbica de x sobre raíz cúbica de x menos 1. Esa sería toda la composición de estas funciones, ¿sí? Bienvenidos, chicos. Ahora vamos a revisar el ejercicio del deber número 5, en donde tenemos lo siguiente. Dada una función, esta función f de x, que es x al cuadrado menos 3x, dado un intervalo, nos dice, entre menos 3 y 3, ¿sí? Es decir que este intervalo de aquí que nos están dando es el dominio de la función, ¿sí? F. Ahora, nos piden que mediante esta función grafiquemos, calculemos y grafiquemos g de x y h de x. Como podemos ver aquí en la parte A, nosotros tenemos que menos 2 valor absoluto de ¿qué? De una función f que ya nos están dando, y dentro de esa función nos están dando esto, menos el valor absoluto de x medios, ¿no es cierto? Más 4, y fuera de eso tenemos que sumarle 5, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas cosas. Primero, composición.
¿sí? Lo más importante es una composición de funciones. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos traslación, ¿sí? Y finalmente tenemos un escalamiento, ¿sí? Eso es lo que tenemos en esta función. En la parte B es algo similar. Como ustedes pueden observar, tenemos una función h en donde tenemos un valor absoluto, ¿sí? ¿De qué? De la función f, ¿no es cierto? Y en la función f, ¿verdad? Tenemos un valor absoluto menos el valor absoluto de 2x menos 1 más 4. Es decir, que aquí adentro tenemos una traslación, ¿sí? Nos vamos a mover acá adentro y también nos vamos a mover fuera de esa función con menos 5, pero en valor absoluto, y a la vez tenemos el escalamiento, ¿sí? Que va a ser de 1/2. Es decir, también tenemos escalamiento, traslación y composición de funciones ahí mismo. Entonces, en el ejercicio para la parte A, revisemos, calculemos cómo podemos trabajar esta función. Para g de x, primero vamos a trabajar la composición, ¿sí? Y al final vamos a hacer la traslación y el escalamiento y vamos a dibujar la función correspondiente. Entonces, g de x, ¿a qué es igual? Mantenemos el menos 2, ¿no es cierto? Y luego valor absoluto, como nos proponen, de la composición nos dicen f de todo esto. Vamos a tomar esta función que va a ser una función, ¿no es cierto?, pequeña, y la vamos a meter en la función f, que es la función grande, composición de funciones. Entonces, si hacemos eso, obtenemos que en x cuadrado tenemos que tener menos valor absoluto de x medios más 4 al cuadrado menos 3x, y x es en este caso esta expresión, menos valor absoluto de x medios más 4, todo esto valor absoluto más 5, ¿sí? Ahora procedemos a resolver. Ok, aquí mantenemos el menos 2, seguimos, y aquí, ¿esto de aquí qué es? Esto es simplemente un binomio al cuadrado. Tratémoslo como tal. Entonces, el primer elemento al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? Más el segundo elemento al cuadrado, 16, ¿verdad? Y ahora trabajamos esta multiplicación sencilla con distribución. Entonces, menos por menos más, menos por más menos, y fuera del valor absoluto más 5, ¿sí? Fácil. Luego seguimos trabajando, ¿no es cierto? Ahora aquí va a pasar algo muy importante. En las propiedades de valor absoluto nosotros podemos hacer lo siguiente. Puesto que aquí tenemos valor absoluto de x medios, podemos hacer esto. Puesto que nosotros podemos realizar esta operación de aquí, ¿no es cierto? Podemos partir el valor absoluto dentro de la fracción. Eso podemos hacerlo, ¿sí? Puesto que este número 2 prácticamente es un número y ya sabemos que es positivo, podemos sacar el valor absoluto de 2, que es 2. Entonces simplemente tomamos el valor de 2. Además, hay que considerar que esto está al cuadrado, entonces cada uno al cuadrado. Por eso me queda 4, ¿sí? 2 al cuadrado, 4. Y arriba, ¿cómo trabajamos esta parte del valor absoluto al cuadrado? Pues es muy fácil. Recordamos que por definición el valor absoluto simplemente es que la raíz cuadrada de un elemento al cuadrado, en este caso x. Y todo esto dice que está elevado al cuadrado. Por propiedades de ¿qué? De potencias, yo puedo eliminar este cuadrado con esta raíz y me quedo solamente con el x cuadrado. Es por eso que obtenemos x al cuadrado sobre 4. Continuamos. Acá, esta operación es fácil, 2 por 4, 8. Y aquí realizamos el mismo proceso, separamos y nos queda valor absoluto de x sobre 2 más 16 más, aquí realizamos la misma operación, 3 por el valor absoluto de x sobre 2 menos 12. Fuera de eso, más 5. Aquí ya podemos realizar operaciones, ¿no es cierto?, de términos comunes, y finalmente nos queda x cuadrado sobre 4 menos 5 medios, ¿no es cierto?, menos 8 más 3, porque es lo mismo del valor absoluto de x sobre 2 más 28. Y todo esto, valor absoluto más 5, ¿sí? Proseguimos a realizar las operaciones de esta parte. Ahora, ¿qué vamos a tener? Tenemos que prácticamente
Esta de aquí, esta expresión última que realizamos, podemos transformarla. El propósito aquí va a ser que obtener un factor común. ¿Cuál va a ser el factor común que queremos? El factor común que deseamos es un cuarto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para que todo tenga un cuarto en su factor, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo? Por ejemplo, para este término, yo le multiplico arriba y le multiplico abajo, es decir, multiplico aquí 2 y también divido para 2, ¿sí? Entonces, 2 por 5 es 10 y 2 por 2 son 4. Y obtengo menos 10 cuartos del valor absoluto de x, ¿sí? Esto, ojo, no estoy quitando información de aquí, no estoy perdiendo información, no estoy alterando este factor, ¿sí? Simplemente lo estoy escribiendo de otra manera, hay que tener mucho cuidado. Hago lo mismo con el siguiente factor, que es 28. En este caso lo voy a multiplicar por 4 y a la vez lo divido por 4, ¿sí? Al hacer eso obtengo 112 sobre 4, ¿sí? Ahora sí, tengo todo el factor común de un cuarto. ¿Qué hago? Lo saco. Y como es un número, un cuarto, el valor absoluto de un cuarto es un cuarto, lo saco del valor absoluto, ¿no es cierto? Y obtengo la expresión menos 2 sobre 4, ¿sí? Que al simplificar va a ser menos un medio, ¿verdad? Y al final me queda x cuadrado menos 10x más 112 y todo eso más 5. Ahora procedemos a graficar esta función, ¿sí? Si realizamos el gráfico de esta función, va a ser un gráfico muy largo, así que tenemos que dar puntos muy grandes, ¿sí? Tenemos que considerar que primero aquí, el valor que obtenga de aquí debe ser un valor positivo, y aquí adentro también debe ser positivo, ¿no? Pero con este valor de aquí va a cambiar. Y en general esto debe ser positivo, y al sumarse, al multiplicarse todo, se suma y finalmente se multiplica y debe salir un número negativo, ¿sí? Y luego se va a sumar más 5. Si realizamos todo ese proceso, lo que vamos a obtener es un gráfico de este estilo. En el punto menos 51, ¿sí? Si x vale menos 51, lo que vamos a obtener es que en el eje de las 10 esto vale 0, ¿sí? Y a partir de ahí, como es un valor absoluto, volvemos a decir, es como un efecto rebote. A una parte de los números positivos, a otra los negativos, y si seguimos dando puntos a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿No es cierto? Que este gráfico va a tener forma como de una parábola que se va estirando, ¿no es cierto? Y podemos considerar como el dominio está entre menos 3, digamos que esté por aquí, y 3 por acá, vamos a tener un gráfico de este estilo, hasta esta sección, ¿sí? Va a ser como una parábola semicurvada, ¿sí? Hasta lograr el punto 3. Y lo mismo va a pasar con los números negativos, que van a tener esta forma, ¿sí? Vamos a tener desde menos 1, desde menos 51 en el eje vertical, obviamente, va a pasar por acá y vamos a obtener una parábola de este estilo, ¿sí? Si la queremos alargar, porque no importa porque esta función me sirve en todos los reales, vamos a obtener parábolas completas y esto se va a extender y se va a extender, ¿sí? Ese sería el gráfico de esta función. Recuerden, el punto crítico acá va a ser el punto de menos 51, es decir, si x vale 0 voy a obtener este punto de menos 51, ¿sí? Ahora, procedamos a realizar el ejercicio B, ¿sí? En este caso, la función me dice que va a ser una función h, ¿no es cierto? Y de igual manera hacemos la composición en primer lugar y obtenemos esto. Usando la función f vamos a obtener valor absoluto, ¿no es cierto? De menos valor absoluto de 2x menos 1 más 4 al cuadrado, es parte de acá, y luego tenemos menos 3 por la composición, ¿no es cierto? Que va a ser menos 2x menos 1 más 4 menos 5, valor absoluto, y todo eso sobre 2. Procedemos a realizar las operaciones respectivas de igual forma.
Esto es un binomio al cuadrado, entonces el primer elemento al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elemento al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí operamos igual de manera distributiva, entonces me queda más 3, valor absoluto, menos 12, menos 5, y todo eso en valor absoluto. De igual forma, ¿no es cierto? Operamos aquí de igual manera. En este término de aquí, valor absoluto de 2x menos 1 al cuadrado, aplicamos la misma regla. Eso sería raíz de 2x menos 1 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Este cuadrado con esta raíz se va, es por eso que obtengo 2x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Pero menos 5 valor absoluto de 2x menos 1 valor absoluto sobre 2. Realizo este binomio, este nuevo binomio al cuadrado, y finalmente realizando las operaciones respectivas obtengo que esto va a ser 4x al cuadrado menos 4x menos 5 por el valor absoluto de 2x menos 1, y todo eso dentro del valor absoluto sobre 2. ¿Sí? Aquí va a pasar algo especial, y es que vamos a graficar, ¿no es cierto? En este caso nuestra gráfica va a ser un poco diferente, puesto que aquí tenemos un polinomio, ¿no es cierto?, de grado 2, es una parábola, vamos a tener parábola, ¿sí? Puesto que tenemos un valor absoluto, necesitamos un efecto, como lo dije, de rebote, es decir, que nos devuelva valores positivos, es decir, que va a haber como un estilo de punte en la gráfica. Tenemos un escalamiento, ¿sí? Entonces hacemos la gráfica y vamos a darnos cuenta que si graficamos esto, en el punto un medio para x, para y, vamos a obtener este punto, ¿no es cierto? Este punto va a ser nuestro punto de partida para graficar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que si le doy valores mayores a un medio, ¿no es cierto?, lo que voy a obtener es una parábola de este estilo que va a llegar hasta el punto 3 y se va a clavar. Cuando x vale 3, esto vale 0, ¿sí? Y vamos a estar ahí centrados por el dominio que me están dando, ¿sí? Ok, y luego va a pasar algo similar. Si doy valores menores a un medio, voy a obtener este efecto llamado de rebote, y justo aquí pasa como una punta, ¿no es cierto? Voy a obtener esta parte y luego regreso hacia mi izquierda y voy a obtener una parábola que llega hasta un punto de 3.8, ¿no es cierto?, en y luego baja hasta menos 2.2 y luego comienza a crecer y por acá va a estar el valor de menos 3, ¿sí? Va a estar por acá. Entonces aquí obtenemos el gráfico. En general, estas dos funciones nuevas que hemos encontrado son polinomios, entonces aquí no nos importa mucho cuál es el valor de x, puesto que aquí su dominio va a ser todos los reales, puesto que estamos trabajando también con el valor absoluto, ¿sí? Entonces estas funciones se van a expandir y van a seguir creciendo indefinidamente. Eso sería todo con respecto a este ejercicio del deber número 5 y nos veremos próximamente. Gracias. So